en procesamiento que estos dos anteriores. ¿Qué podemos decir algo más sobre el autómata con la máquina de Turing? Es que en este caso dice que Alan Turing fue el que introdujo el concepto de máquina de Turing en el año de 1936. Imagínense, ¿hace cuánto tiempo es que está todo este proceso? Al final de cuentas de informática, ¿verdad? Igual como lo que miramos con el caso de la inteligencia artificial, ¿verdad? De que podemos decir de que hace un par de años para acá que se ha hecho ha aparecido mucho esto de la inteligencia artificial y que su uso y todo eso, pero todo esto de la inteligencia artificial también inicia en esos años que fue que se introdujo este concepto de la máquina de Turing. Bien, también podemos decir que en él se estudiaba la cuestión planteada por David Hilbert sobre si las matemáticas son decidibles, es decir, si hay un método definido que pueda aplicarse a cualquier sentencia matemática y que nos diga si esa sentencia es cierta o no, ¿verdad? Al final de cuentas, eso es lo que también queremos nosotros, ¿verdad? Determinar si una sentencia podría ser válida o no. Turing ideó un modelo formal de computador que fue llamada la máquina de Turing. Él demostró que existían problemas que una máquina no podía resolver en algún momento. Con este aparato extremadamente sencillo es posible realizar cualquier cómputo que una computadora digital sea capaz de realizar, ¿verdad? Es tiene tanta mejora esa máquina de Turing que tiene esa capacidad, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Vamos a ver. ¿Qué tiene de diferencia esta máquina de Turing? Que en este caso la máquina de Turing consta de una cinta que, al igual que en los casos anteriores, esa cinta se divide en celdas. ¿Qué significa eso? Que está una al lado de la otra, ¿verdad? Cada celda contiene un símbolo de algún alfabeto finito, ¿verdad? Al final, si se acuerdan, autómata finito, la autómata de pila y ahora la máquina de Turing van a tener al final de cuentas, un lenguaje finito también, ¿verdad? El alfabeto contiene un símbolo especial llamado blanco, ¿verdad? Y uno o más símbolos adicionales. La cinta se supone que es arbitrariamente extendible hacia la izquierda y hacia la derecha. Ya a diferencia de lo que se tiene digamos, en este caso, en comparación a las otras máquinas, podríamos decir que puede recorrer la información ya sea a la izquierda o ya sea hacia la derecha, ¿verdad? Cosa de que las demás solo iban hacia el lado derecho, ¿verdad? También tiene un cabezal que puede, y hay alguna diferencia aquí también, si podemos darnos cuenta, de que en el cabezal puede leer y escribir símbolos en la cinta, ¿verdad? O sea, si se van dando cuenta, todavía es mucho mejor, ¿verdad? Porque en las anteriores solo podía leer de la cinta. El que podía ingresar más de algo de información
era, en este caso, el autómata de pila, ¿verdad? Pero tenía sus limitantes. En cambio, este cabezal de la máquina de Turing puede leer y escribir símbolos en la misma cinta y mover, además de esto, la cinta hacia la izquierda o hacia la derecha. Eh, Esto sí, una celda únicamente a la vez, ¿verdad? Eh, en algunos modelos, el cabezal se mueve y la cinta queda fija, ¿verdad? En otros casos, el cabezal está fijo y la cinta es la que se va moviendo. Vemos eso ahí. Entonces está compuesta, la máquina de Turing está compuesta de la cinta, del cabezal, que se puede mover en ambos sentidos. También tenemos el registro de estado. En este caso, almacena el estado de la máquina de Turing, ¿verdad? Esto sí es igual que los anteriores, en donde en este caso eh, vamos teniendo esas cintas, ¿verdad? En la máquina. Un registro de estado que almacena también el estado de la máquina de Turing, ¿verdad? En qué estado se encuentra, igual como los de las máquinas anteriores, y una tabla finita de instrucciones. ¿Qué significa esto? Que borra o escribe un símbolo, ¿verdad? Mueve el cabezal y puede tener los valores, por ejemplo, L para un paso a la izquierda, R para un paso a la derecha y S para permanecer en el mismo lugar, ¿verdad? La máquina de Turing, podemos decir que es una séptupla, ¿verdad? Va incluyendo más datos o más procesos que se puedan tener. Por ejemplo, aquí en este caso, vamos a ver. En este caso, lo que tenemos aquí es que, por ejemplo, Q es un conjunto finito de estados, ¿verdad? Los estados que pueda tener la máquina, en este caso, son finitos, ¿verdad? El siguiente es el conjunto finito de símbolos denominados alfabeto de la máquina de entrada, ¿verdad? Todos los símbolos que constan el alfabeto, ¿verdad? Ahora, el siguiente sería el conjunto finito de símbolos de cinta, que es denominado el alfabeto. El siguiente es el estado inicial. El B es un símbolo denominado blanco y es el único símbolo que se puede repetir un número infinito de veces. Luego tenemos el conjunto de estados finales de aceptación. Y por último, una función parcial denominada función de transición, donde L es un movimiento a la izquierda y R es un movimiento a la derecha. Ahí vamos a mirar eso un poquito más a detalle y se van a dar cuenta de que no es tan complicado. Al final de cuentas es como
siento yo un poquito más fácil que los anteriores, ¿verdad? En este caso, en la máquina de Turing, la máquina de Turing consta de un cabezal, lector y escritor, y una cinta infinita en la que el cabezal lee el contenido, puede leer el contenido, puede borrar el contenido anterior y escribir un nuevo valor. En este caso, las operaciones que se pueden realizar en esta máquina se limitan a mover el cabezal lector y escritor hacia la derecha, mover el cabezal lector escritor hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta aquí, el cabezal puede moverse tanto a la izquierda como a la derecha, ¿verdad? Entonces tendríamos esos de esa manera, ¿verdad? Representación como diagrama de estados. En este caso puede representarse, mediante grafos particulares, también llamados diagramas de estados finitos, de la siguiente manera. El primero es: los estados se representan como vértices etiquetados con su nombre en el interior. Una transición desde un estado a otro se representa mediante una arista dirigida que une a estos vértices y también tenemos un estado inicial y solamente un estado de aceptación, ¿verdad? Al igual que los anteriores, tenemos un estado inicial, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué tienen los tipos de máquinas de Turing? En este caso, las máquinas de Turing, hay varias. Como, por ejemplo, la máquina de Turing con cinta infinita a ambos lados. Si se recuerdan, el caso de el autómata finito y el autómata de pila, teníamos, pues se podría decir que teníamos una limitante en la que podíamos recorrer, o era infinita la cinta hacia un lado, que en este caso el derecho, ¿verdad? Pero no como esta, de que la cinta puede ser infinita hacia ambos lados, ¿verdad? Aparte de la cinta infinita, ¿verdad? Tenemos la máquina de Turing con cinta multipista. En lo que se da en esta es que es aquella que mediante la cual celda de la cinta de una máquina sencilla se divide en subceldas. Cada celda es así capaz de contener varios símbolos de la cinta. Por ejemplo, la cinta de la figura tiene cada celda subdividida en tres subceldas, ¿verdad? Se dice que esta cinta tiene se dice que esta cinta tiene múltiples pistas, puesto que cada celda de esta máquina de Turing contiene múltiples caracteres. El contenido de las celdas de la cinta puede ser representado mediante n tuplas ordenadas, ¿verdad? Los movimientos que realice esta máquina dependerán de su estado actual y de la n tupla que represente el contenido de la celda actual
¿verdad? Y cabe mencionar que posee un solo cabezal, al igual que la máquina de Turing sencilla, ¿verdad? Entonces lo que dice ahí es de que tenemos esto de aquí, todo esto sería una celda. Y, y entonces cada celda tendría como subceldas, ¿verdad? Aparte de esa, también tenemos otra máquina de Turing, que es la máquina de Turing multicinta, ¿verdad? Inicialmente habíamos visto nosotros hemos venido trabajando con una sola cinta, ¿verdad? El caso de la máquina de Turing puede tener, por ejemplo, más de una cinta y consiste con un control finito con K cabezales, lectores y escritores y K cintas. En este caso, cada cinta es infinita en ambos sentidos. La máquina de Turing define su movimiento dependiendo del símbolo que está leyendo. Cada uno de sus cabezales da reglas de sustitución para cada uno de los símbolos y dirección de movimiento eh, para cada uno de los cabezales, ¿verdad? Inicialmente entonces tendríamos ahí ese dato. Eh, en este caso, estamos teniendo información de las tres celdas, ¿verdad? Eh, porque en esas se están apuntando eh, la, los datos que tenemos en la cinta, ¿verdad? Ahora, tenemos también la máquina de Turing multidimensional. Esta, a diferencia de las anteriores, es aquella cuya cinta puede verse como extendiéndose infinitamente en más de una dirección. El ejemplo más básico sería el de una máquina bidimensional cuya cinta se extenderá infinitamente hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. En la modificación bidimensional de la máquina de Turing que se muestra en la figura, también se agregaron dos nuevos movimientos de cabezal, U y D. Es decir, ¿verdad? Hay aquí algo. La máquina el cabezal puede hacer ciertos movimientos que son a la derecha, hacia la izquierda, en este caso, hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Esos son los movimientos que puede hacer esta máquina de Turing multidimensional. Entonces, este tendría ahí unas imágenes ahí de máquina de Turing. En este caso, aquí está la cabeza lectora y la cinta que está infinita hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿verdad? Ahí va procesando y va sacando la información, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí ese caso. Les voy a mostrar cómo en este punto, digamos, tendríamos en cuanto a la máquina de Turing, permítanme un momentito.
Dije, solo creo que se le mutió el micrófono. Si está hablando. No, es que estaba buscando ahorita. Ok. Ajá, gracias. Ahorita ya lo tengo ahí. En este caso, aquí tenemos lo de el J-Flat, ¿verdad? Ya trabajamos el autómata finito, ya y sí, trabajamos con el autómata de pila, y ahorita vamos a empezar mirando este de aquí, que dice máquina de Turing, ¿verdad? Le damos un clic ahí y vamos a tener una ventana. Al final de cuentas va siendo como similar, ¿verdad? A lo que hemos venido viendo, que tenemos también una cantidad X de estados. Podemos venir y ir borrando la información. Vamos a ir aquí, ir borrando los estados, las transiciones o lo que tengamos, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos en este caso, dos estados, y vamos a hacer cualquier cosa ahí para poder ir mirando el autómata, la máquina de Turing, perdón. Y entonces tenemos un estado inicial, vamos a colocar ahí otro. Por el momento vamos a hacer una transición de aquí para acá, y si se dan cuenta, ahora también como el autómata de pila ya tiene tres secciones, ¿verdad? En este caso, lo que va a leer, digamos que estamos leyendo un valor 0. Lo que vamos a escribir lo vamos a cambiar por un 1, y hay algo más aquí. Esto que está aquí, que nos dice hacia dónde se va a mover la cabeza lectora. ¿Está hacia la derecha, hacia la izquierda, o se mantiene ahí en la misma posición? Entonces vamos a ponerlo hacia la derecha. Vamos a colocar aquí otro 0, 1 y hacia la derecha. Vamos a ir mirando el funcionamiento, digamos, aquí. Y vamos a ver. Y tenemos 5 ceros, y si se dan cuenta aquí en la imagen también se mira diferente, ¿verdad? Miren aquí, se mira como cortadito aquí y cortadito aquí. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a poder ir moviendo hacia ambos lados, como querramos, ¿verdad? También la cinta tiene un montón de cuadritos como cuadritos, ¿verdad? Esos son espacios en blanco, ¿verdad? En este caso tiene el valor 0, estamos en el estado 0, y si damos el primer paso, yo lo que hice fue cambiar el valor de 0 por un 1, y me muevo una posición hacia la derecha. En la derecha voy a volver a leer un 0, lo voy a intercambiar por un 1, y se va, y así va. Si se dan cuenta, el 0 lo cambió por un 1. Y estamos ahí, ¿verdad? Leímos todos en este caso los ceros, y los fuimos convirtiendo en unos. Le damos otro paso y ya no haría nada más, ¿va? ¿Por qué? ¿Por qué me dio error? Porque no estoy manejando. En primer lugar, no le dimos estado final, ¿verdad? En segundo lugar, no estamos manejando de qué pasa si se encuentra un espacio vacío.
¿verdad? Podríamos ponerle, por ejemplo, otro estado que fuera el estado de aceptación y decirle de que va a ser estado de aceptación si tenemos, por ejemplo, ya leemos el espacio vacío, ya no escribimos nada y lo que vamos a hacer es que, y nos movemos hacia la derecha, por ejemplo. Vamos a... Si miramos aquí en este otro caso, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, y lo que está haciendo él es que se va moviendo, digamos, 0, cambió el 0 por un 1, cambió el 0, otro 0 por un 1 y cambió el otro 0 por un 1. Pero ahora ya está leyendo un espacio vacío, deja el espacio vacío y se mueve una posición a la derecha. ¿Verdad? Y si se dan cuenta ya dio verde, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Al darle el siguiente, dio verde y se mueve una posición hacia la derecha. ¿Qué podemos hacer? Podemos movernos de diferente manera. Digamos, el último que fuera, si se dan cuenta de la cadena, quedó separado dos posiciones, ¿verdad? En el último aquí, si en el lugar de irnos, movernos a la derecha, nos movemos una posición a la izquierda ahí. Entonces se va al siguiente y se va moviendo una posición a la vez. Es lo mismo de que hacía las otras máquinas, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya hizo el cambio de todos los unos. Estamos en el último cuadro. Le damos un paso más y ¿qué está pasando? Se está regresando una posición, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo ahí la máquina de Turing. Ahora, por ejemplo, aquí, si yo le pusiera de que... imagínense que el que mueve el cabezal sea el primero hacia la izquierda. Miremos qué pasa. Tenemos el primer valor, estamos iniciando todo, le damos un paso y si se dan cuenta, ¿qué fue lo que pasó ahí? A ver. Regresó a la izquierda. Se regresó a la izquierda, ¿verdad? Cambió el 1 y regresó una posición a la izquierda. Entonces, al final ahí ya no, solo terminaría el último, ¿verdad? Porque lee el valor. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien que me pueda decir? Lo vamos a cambiar aquí, miren, pues. Ese está bien, va. Pero ahorita vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4 ceros, 1, 2 y 0, 0.
Si se dan cuenta, aquí lo único que hace es leer la cadena de ceros y convertirla a unos, ¿verdad? Pero hay un 2 ahí. En el proceso normal debería darnos error, pero en este lo que está haciendo es de que lee el primer cero, con esa instrucción lee un 0, lo reemplaza por un 1 y se mueve hacia la izquierda, que no es lo normal, ¿verdad? Si se dan cuenta, el primer valor lo reemplazó por un 1 y caminó hacia la izquierda, ¿sí? Y luego, estando en Q1, pasa hacia Q2 como válido. ¿Por qué? Porque lee el primer valor o lee el valor de la cadena, es una... es un espacio vacío, ¿verdad? Y entonces lo que va a hacer es que lee el espacio vacío, no pone nada y se mueve hacia una posición hacia la izquierda. Estábamos ahí una pegada antes del número, ¿verdad? Ahora, con esto, con ese movimiento que hicimos, quedamos 2 despegadas del 1 que tenemos ahí. ¿Cómo lo miran ahí? La idea aquí es de que ya me puedo mover hacia ambos lados, ¿verdad? Tengo mayor movimiento. Más en este caso, en este caso lo que puedo hacer es que sí, tengo mayor capacidad porque puedo ir reemplazando los valores de una vez en la cinta y aparte de eso puedo ir moviéndome en alguna otra posición para poder ir recorriendo las cadenas. Les voy a poner aquí para que tratemos de hacer algo. Bueno, ese está ahí, pero también pudimos haber hecho esto otro. Si se dan cuenta aquí con S, si yo tengo una S y yo lo que quiero es yo lo que vengo y lo que voy a hacer es que hago la transición, el 0, leo un 0, lo convierto en 1 y me quedo en esa posición. Miren, entonces estoy quedando encima del número que yo modifiqué, que en este caso sería un 1 aquí, ya nos daría error, ¿verdad? Porque ya no puede hacer nada más, ¿verdad? No tenemos no tenemos una transición que se dé con el número 1, ¿verdad? Leyendo el número 1. Entonces tenemos eso. Vamos a la derecha, podemos ir a la izquierda y podemos, en este caso, leer quedarnos en la misma posición, ¿verdad? Les voy a cambiar aquí para que traten de ir haciendo ustedes. Esa es la diferencia nada más, ¿verdad? Vamos a componer. Tratemos ¿cómo se llama? De hacer esto.
Ese es sencillo, ¿verdad? Y podría salir con cualquier máquina, pero hagámoslo con la máquina de Turing. Probemos hacerlo, compañeros, un par de minutos ahí. Necesito es que hagan una aplicación. Ustedes escogen el lenguaje, pero la idea es que lo hagan ustedes, ¿verdad? No, ahora es muy fácil venir y copiar y pegar nada más, pero la idea es de que ustedes lo traten de hacer. Lo que tiene aquí es de que no es muy largo, es algo corto. Lo que tienen que hacer es que tenemos que crear una tabla de transiciones. ¿Se recuerdan las tablas de transiciones? Nosotros creamos una tabla de transiciones y el usuario va a llenar esa tabla de transiciones. Pero vamos a poner algo fijo para que no se les complique tanto al final de cuentas también, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a tener fijo? Que vamos a tener 7 estados, ¿verdad? ¿Qué significa de los 7 estados? Que lo que tenemos aquí abajo, en la tabla, que tenemos, por ejemplo, Brian, ahí está un grupo de Donaldson, no sé si aquellos están oyendo ahí, que te puedan hablar si te unís o no te unís. Ahora, lo que tiene aquí es que tenemos, por ejemplo, en los estados tenemos Q0 a Q6, ¿verdad? Que son los 7 estados. Puede ser S0 a S6, ustedes le ponen el nombre que les guste, ¿verdad? De ahí, de eso, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 columnas. 6 con el FDC, ¿verdad? Pero el FDC no es tan complejo. Lo que vamos a tener es que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 columnas que serían de caracteres del alfabeto o del alfabeto que puede manejar en este caso ese autómata, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que de esos 5 columnas, 4 van a ser de caracteres normales. Por ejemplo, puede ser como está en la imagen el signo más, una letra E, un signo menos, un signo por, o puede ser una división, ¿verdad? Pero aparte de eso, ustedes tienen que poner una columna que sea de un grupo. Por ejemplo, el grupo puede ser dígito, puede ser vocales, puede ser letras. Y se acuerdan de que cuando era un grupo, digamos dígito, lo que significa era de que podía en la transición, digamos que yo pongo Q0 en la columna dígito, yo pongo que Q0 va con dígito a Q1. Entonces, ¿qué significa? Que la transición entre Q0 y Q1 puede ser con cualquier número, porque como es, en este caso, su etiqueta es dígito, puede ser con el 0, con el 1, con el 2, con el 5, con el 7, con el 8, ¿verdad? Mientras que si yo pongo, por ejemplo, Q0 en la columna del más, pongo el Q3, significa que para poder yo ir en la transición de Q0 a Q3, solo lo puedo hacer cuando en la cadena exista un más, ¿verdad? Esos valores que están aquí en el amarillo, el usuario los puede ingresar, o sea que en este caso, los estados y los valores, ya sea el más, el menos, el por, la división, las vocales, el dígito o las letras, eso ya va fijo. Lo de amarillo es lo que puede ingresar. Entonces yo puedo venir y hacer ahorita que Q0 sea un estado de aceptación, o sea, poniéndole OK en FDC. Pero puede ser que la próxima vez que corra la aplicación o el programa, ya Q0 no sea FDC, sino que sea Q3 y Q6, ¿verdad? Y puede ser de que con dígito ya no vaya Q0 hacia Q1, sino que vaya hacia Q6.
Eso es lo que las personas pueden ingresar de una manera dinámica, ¿verdad? Y ahora, con nuestra tabla de transiciones, lo que vamos a hacer es que después de llenar eso, vamos a ingresar una cadena de texto y la aplicación o el programa lo que debería de hacer es validar esa cadena si es correcta o incorrecta, dependiendo de nuestra tabla de transiciones, dependiendo de la tabla de transiciones, ¿verdad? No es válido utilizar expresiones regulares. Ahí lo vamos a colocar aquí. Entonces, ¿y qué va a pasar? Entonces va a decir, una cadena es válida o no es válida, dependiendo de lo que se colocó o los valores que se colocaron aquí. Y debe mostrar también la transición que hizo, o sea, para poder llegar a decir que fue válida o inválida, pasó de Q0 a Q1, de Q1 a Q3, de Q3 a Q5, de Q5 a Q6, y ahí terminó. Y Q6 no era una fin de cadena, y entonces por eso era que era una cadena inválida. O de Q2 a Q3 no podía hacer una transición y entonces dio un error, pero mostró la transición que fue dando, la traza de esa transición que fue dando, ¿verdad? No sé si tienen consultas, preguntas, alguien por ahí. Ingeniero, disculpe, entonces en resumen, lo que usted necesita es que nosotros hagamos la tabla como tal, que el cliente ingrese los valores, por ejemplo, si él quiere que con el símbolo más se llegue al Q6, el usuario coloca Q6 en el símbolo más y así con los demás datos, y luego el usuario ingresa una cadena para comprobarla y si es válida, que muestre el recorrido que hace, ¿no? Sí, correcto. Y si es inválida, también debería mostrar el recorrido ahora. Y el FDC también lo agrega el usuario, ¿no? Sí, también. Él agrega el FDC ahí. La parte que está en amarillo es la parte que va a ingresar el usuario. Lo demás es lo que ya ustedes tienen fijo, ¿verdad? Pero tienen que poner en la posición que ustedes lo pongan, no precisamente así, ¿verdad? Y no precisamente esos caracteres que están ahí. Ustedes podrían poner otros, pero se podrían basar en esos que están ahí, ¿verdad? Pero sí tienen que tener, como si se dan cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5 casillas de valores que podrían ser las del alfabeto. Entre esos 5 debe de haber un grupo, ya sea dígito, ya sea vocales o ya sea letras. Y entonces, ¿qué significa? Que va a tener todos los valores desde 0 hasta 9, ¿sí? Ya, entonces podríamos, por ejemplo, poner en la primera columna A, luego en la B, C y D, y en la última dígito, por ejemplo. Correcto. Ok. O podrían poner paréntesis abierto, paréntesis cerrado, y un 1, un 2, y en la tercera vocales. Esto lo necesita como, no sé, un tipo que se vea bonito, o si Sí, no, esto, como va a haber tiempo para que lo puedan hacer y es en grupo, lo tendría que hacer lo mejor posible, ¿verdad? Tenemos que, pero no solo es esto, hay algo más. Les voy a ir colocando ahí los para que lo tengan de una vez. Esa es la primera parte. La segunda parte, y no pueden usar expresiones regulares ahí, ¿verdad? La segunda parte es, yo vengo y coloco en una parte de mi, de aquí de mi, en alguna parte de esto, de aquí de donde, de la pantalla, yo vengo y coloco, por ejemplo, un botón, y el botón lo que tendría que hacer es
generar en algún lugar, como ustedes lo puedan hacer, debería generar el diagrama dependiendo de la tabla de transición que se hizo, ¿verdad? Esa sería la parte 2. El diagrama de los valores que se ingresaron aquí. Entonces, ahí sí ya podríamos utilizar una librería para poder venir y generar los estados y las transiciones que se puedan tener, ¿no? Esa sería la parte 2. La parte 3, no se preocupen, no es algo complicado la parte 3. La parte 3 solo es hacer un video mostrando digamos, vienen y hacen un video que no tarde más de 5 minutos en el cual muestren o presenten su proyecto. Lo puede hacer una persona del grupo, digamos, uno de los 3, no precisamente los 3, sino que lo puede hacer uno nada más, el que se anime a hablar y todo eso. Pueden venir y hacer un video presentando el proyecto, explicándolo, haciendo un par de ejercicios, ¿verdad? Y además de eso, indicando, ahí está, qué es lo que deberían de explicar en el proyecto, ¿va? Y vienen y ustedes dicen, al finalizar, ¿va? El grupo, o al inicio, ¿va? Ustedes dicen, el grupo está integrado por tal, tal y tal, mi compañero trabajó tal en tal, tal en tal y tal en tal, ¿va? Y hacemos un par de ejercicios mostrando ahí cómo funciona y todo eso. Y entonces entregan ese video que sería parte de su actividad que tendrían que hacer. Entonces tenemos eso ahí. El tiempo está ahorita tentativamente, pero depende de cómo vayamos, podríamos ampliarles un poquito más el tiempo de entrega, ¿verdad? Para que tengan un poquito más ahí, para poderlo hacer. Si van teniendo dudas o preguntas, me van diciendo de una vez, ¿verdad? El compañero Brian, no sé si te incorporaste al fin a algún grupo. Pues fíjate que no he tenido respuesta de ningún compañero. Brian, estaba Donaldson y estaba, ¿quién era el otro que estaban solos? Héctor. No sé si podemos poner ahí al compañero Brian. Estamos ahí, Brian, para agregarte. Sí. Ya ahí escribió Don Lance. Brian, Steve, estamos ahí, Brian. Perdón, ahí. Lo otro y entonces aquí ya podría venir yo y estando en Q0 con un 1 me voy hacia imagínense que fuera solo el número 1, ¿verdad? Solo un 1 como tal, ese es impar. Entonces vengo yo y leo en la cadena el 1 y ya paso hacia, digamos aquí, probémoslo, ¿va? Con un 1 nada más. Yo leo un 1 y no me importa qué hacer, ¿verdad? Y entonces lo que hago es de que dejo el mismo 1 y me muevo hacia el lado derecho. Como ya se terminó, puedo venir yo y decir que es válido, ¿verdad? O podríamos hacer algo. Podríamos venir y decir, vamos a leer el 1 y vamos a escribir en el lugar del 1 una X para decirle que ya lo validamos, ¿verdad? Y entonces, en este caso, vengo yo, leo el 1, marco con una X porque ya se validó ese 1 y me muevo hacia el lado derecho, ¿verdad? Y ya está como válida esa, en este caso, está validando ese 1, ¿verdad? Como correcto. Ahora, si yo tuviera un número 2 o 2 unos, ahí no debería de ser válido, ¿verdad?
Y entonces, aquí lo que podemos hacer es que yo vengo y regreso, ¿verdad? Leo el 1, pongo una X y me muevo hacia la derecha. Y entonces ahí lo que estoy haciendo es ese ciclo, ¿verdad? Un 1, 2 unos, 3 unos, que es impar, 4 unos, 5 unos es impar, 6 unos, 7 unos es impar, estaría correcto, 8 unos, ¿verdad? Y entonces así es como va haciendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos. Yo tengo ahí el 7 unos y entonces lo que va a pasar es de que vamos a, en este caso, nos pasamos hacia el otro lado, a estado Q1 y leemos el siguiente valor, viene un 1, regresamos a Q0, solo vamos marcando y nos vamos corriendo una posición en la cinta, ¿verdad? Voy y luego otra vez un par, un impar, otra vez un par, luego un impar y ya como ya tengo vacío, entonces ya salta desde Q1 a Q2 y lo toma como correcto. Aquí le estamos regresando una posición, ¿verdad? Para que quede en el último valor que lo verificamos, pero si quisiéramos quedar en el espacio vacío, también podríamos poner, digamos, en este caso la S, y lo que tendríamos ahí, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, lo que tendríamos es que nos quedaríamos en el último espacio en blanco, ¿verdad? Está ese caso ahí, ¿verdad? Para que sepamos de que ya terminamos de leer esa cadena. Ahora, si tuviéramos un número par, digamos 4, 1, 2, 3, 4, lo que pasaría aquí es que regresaría hacia Q0. Estando en Q0, no tenemos una transición con el espacio vacío y me daría error, ¿verdad? Ese es ese es un ejemplo que lo podríamos hacer con un autómata normal, ¿verdad? Pero es como para que vayamos viendo el funcionamiento de la máquina de Turing. No sé si tienen ahí alguna duda, comentario, compañeros. ¿No? ¿Todo bien? Manita arriba si lo miran así como bien. Gracias ahí, compañeros. Sí, Eduardo. Es de que está bien, gracias. Era el dedo, no manita. Gracias. Bueno, entonces si se dan cuenta es eso, no. El problema aquí es de que nosotros tenemos que ir viendo cómo, en este caso, cómo nosotros poner cómo hacer el proceso como tal, ¿verdad? No es tanto lo de la aplicación, sino que es cómo hacer el proceso, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, en este caso, les voy a mostrar aquí antes de finalizar aquí tenemos, aparte de esto, voy a cerrar aquí, tenemos, como le decíamos, el autómata finito, el autómata de pila, la máquina de Turing, pero tenemos este que está aquí abajo también, la máquina de Turing multitape, ¿verdad? Entonces, ese significa que podemos tener más de una cinta. Tenemos aquí desde 2 cintas hasta 5 cintas,
¿verdad? Vamos a poner aquí el ejemplo de 2 para que lo vayan viendo. Y vamos a ver aquí. ¿Cómo es que funciona esto? Igual que el anterior, ¿verdad? Tenemos estados. Podemos decir quién es el estado inicial, ¿verdad? Podemos tener transiciones entre un estado y otro, pero si se dan cuenta, ahora tenemos 2 cintas. Y para que haga la transición, tiene que coincidir la información de las 2 cintas. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir, por ejemplo, voy a leer el 1 que estábamos leyendo, voy a dejar el 1 aquí, pero voy a colocar una X abajo, por decirles, ¿verdad? Entonces, para que funcione eso, tiene que haber una transición, ¿verdad? Entonces, aquí, y las cintas se mueven independientemente. Bueno, vamos a poner eso primero y luego les digo esa siguiente parte. Está aquí 1 y 1, y aquí era una X, creo, así era, ¿verdad? Luego vamos a tener el estado final, y la transición aquí. Vamos a ver. Probemos aquí algo para poderlo ir viendo, ¿verdad? Entonces, ahora cuando le doy el ingreso, me sale el ingreso 1 e ingreso 2. Lo vamos a hacer solo en la parte de arriba, 1, 2, 3, 4, 5 unos. Y si se dan cuenta cómo está ahora, está las 2 cintas, ¿verdad? Tenemos 2 cintas. Vamos a hacer el paso a paso. En la primera cinta estamos leyendo un 1, colocamos el mismo 1 y nos movemos a la derecha. En la segunda cinta tiene que tener, si en la primera cinta tiene un 1, en esa posición tiene que tener un vacío esa segunda cinta. En la primera cinta va a escribir el mismo 1, mientras que en la otra cinta va a escribir la X. Y se van a ir hacia la derecha las 2. Entonces tenemos aquí, le damos el primer paso y estamos poniendo el valor, si se dan cuenta, miren. Estamos leyendo el 1 y el vacío. 1 y vacío, 1 y vacío, 1 y vacío. Y si tenemos vacío y vacío, lo que va a hacer es de que ahí va a terminar, ¿verdad? Y se movió 1 hacia la derecha, ¿verdad? El inconveniente que podríamos tener aquí es de que para que dé error, por ejemplo, estaría esto, digamos, solo le voy a poner aquí un 0, ¿verdad? Ahí debería de dar error al iniciar, ¿verdad? Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿por qué me va a dar error? Porque en la primera cinta, en esta posición, para poder hacer la transición, debería de leer un 1 y en la segunda cinta debería de leer un 0. Y entonces da error porque en la segunda cinta está el vacío, no está el 0, ¿verdad? Por eso es que dio el error ahí. Ahora, lo siguiente también es, digamos aquí, es vacío, ¿verdad? Lo siguiente que quería que miraran es, las cintas se pueden mover independientemente. Por ejemplo, esta se mueve hacia la izquierda, la de abajo se mueve hacia la izquierda y la de arriba hacia la derecha. Y esto los vamos a dejar quietos ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si no da error al final, ¿verdad? Pero lo que quiero yo es que miren 1, 2, 3, 4, 5. Lo que quiero yo es que miren cómo es que va el proceso, ¿verdad? En la primera cinta un 1, en la segunda cinta un vacío.
y está aquí, ¿verdad? Miren cómo va ahí, no va abajo se va corriendo al revés la cinta de abajo. La cinta de abajo va corriendo hacia la izquierda y la cinta de arriba hacia la derecha. Si se dieron cuenta, ¿verdad? Y entonces ahora de todos modos nos quedaron el espacio vacío en ambos lados y entonces está correcto. No sé si lo logran ver ahí. Sí, gracias Ricardo. Gracias compañeros ahí. Entonces, eso es lo que las diferencias que se van dando en cuanto a esto de los autómatas, ¿verdad? De la máquina de Turing, perdón. Es como más versátil, ¿verdad? Y tiene más, se puede hacer más cosas. Y, perdón, y entonces ya no necesito como tal la pila que tenía, porque aquí puedo ir almacenando. Imagínense que quisiera ir almacenando en la siguiente el valor, un valor en la siguiente cinta que me va a servir. Lo podría ir haciendo, ¿verdad? En la primera cinta voy leyendo y en la segunda voy guardando, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Imagínense que tuviéramos el 1 y el 0, pero vamos a ver. Vamos inventándonos algo ahorita aquí. Digamos aquí no vamos a hacer nada y aquí vamos a ponernos que va a estar parado ahí, ¿verdad? Entonces, igual no va a poner nada aquí y aquí se va a quedar. Si es 1, no va a hacer nada, ¿verdad? En la cinta 2. Pero si fuera un 0, lo vamos a marcar arriba con una X. Abajo le vamos a poner y vamos a poner abajo el 0. Sí, igual es el caso aquí. Si es un 0 el que estamos leyendo, vamos a poner una X y abajo vamos a poner el 0 que tenemos, ¿verdad? Miremos a ver qué hace ahí, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí vamos a hacer 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Entonces vamos y hacemos el primero. El primero es un 1 y un vacío abajo, que se daría para la parte esta que está aquí abajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos nosotros y le damos el primer paso y no hizo nada, ¿verdad? ¿Sí? El de abajo se fue quedando porque no se movió. El siguiente también sería un 1 y se quedó ahí. El tercero ya viene un 0. El 0 de arriba lo deberíamos de cambiar por una X y abajo deberíamos de poner el 0. Si se dan cuenta. Y ahí sí se corre una posición, ¿verdad? El siguiente es un 1 y sigue corriendo el de arriba, pero el de abajo no. El de arriba volvemos a poner el 0. El siguiente de arriba se corre el 1. Se corre la cinta de arriba, pero la de abajo no. El siguiente pone otro 0, otro 0. Y tenemos aquí el 1, ¿verdad? ¿Sí? No hace nada. Y ahí en este caso ya tendríamos los valores ceros abajo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 ceros, ¿verdad? Tendríamos en este caso ese valor ahí, ¿verdad? Y ahí termina, ¿verdad? Entonces colocamos los ceros abajo y los marcamos arriba, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos haciendo el trabajo en dos cintas, ¿verdad? Abajo los estoy como guardando
y podríamos simular la pila que con lo de los paréntesis, ¿verdad? Podríamos ir mirando eso y, y en este caso utilizar la máquina de Turing también, ¿verdad? Para poderlo manejar. Tenemos mucho más capacidades que en las anteriores máquinas, ¿verdad? Aquí ya podemos, ya depende de nuestra lógica para poder ir armando esa máquina de forma más simple o compleja, ¿verdad? Entonces, para poder ir haciendo el proceso ese. ¿Dudas, comentarios, compañeros? Pero eso no te preocupes mucho. La otra semana vamos a continuar con esto y vamos a hacer unos ejercicios ahí. Entonces, no te preocupes. También no les va a quedar actividad de esta para esta semana. Entonces, para que no se preocupen ahí todos, ¿verdad? Lo único que les va a quedar para esta semana es de que miren ahí cómo se ponen de acuerdo y todo eso para empezar a hacer la actividad esta del grupo. Lo otro que sí está para el día martes es lo del autómata de pila que teníamos, que ustedes ya lo habían hecho, pero no había cómo subirlo, entonces ahora sí ya está disponible ahí. Cualquier cosa me comentan. Sería eso nada más, ¿verdad? Como les había dicho también, la idea es que nos vaya quedando ahí un tiempecito para poder hacer un como repaso de las máquinas para poder entrar al examen de la mejor manera, ¿verdad? Y que no, pero la idea es de que empecemos a utilizar también el JFlat, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? De que las actividades las tenemos que hacer en JFlat y entonces esa es la idea también ahí con esa actividad. Vamos a la otra semana, pues vamos a ver cómo vamos con la zona. Tomarle ahí la captura de pantalla y